Muchas personas confunden lo que es una publicidad de una propaganda. La diferencia más resaltante es que la publicidad es utilizada con un fin comercial, pretendiendo lucrar con la venta de bienes y servicios. En contraste, la propaganda es una acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos, ejerciendo así una influencia sobre los grupos de individuos a los que se dirige. Asimismo, se utiliza para tratar de vender ideales y pensamientos, para que los receptores adopten una posición sin retorno, que les permita a los creadores de la propaganda lograr su objetivo, ya sea político o religioso. En los regímenes dictatoriales se tiene el control total de los medios de comunicación en la cual, mediante la mala información y los engaños, ocultando la realidad, se coloca al Estado como la única organización de confianza y no se le puede cuestionar ninguna decisión. En muchos casos se mantiene a la población distraída mediante programación nacionalista en el que quieren promover una dualidad en el que el otro país que tenga un sistema económico diferente a ellos es visto como un enemigo u opresor. Esto se pudo observar durante los años 90 en el Perú, cuando el gobierno tenía controlada a la mayoría de medios y hasta había creado otros para difundir psicosociales que mantuvieran a la población distraída de los actos cuestionables que realizaba el presidente y sus cómplices, y atacar a los políticos que se opusieran a las decisiones del gobierno o que fueran posibles rivales en futuras elecciones. De igual manera, gracias al poderío sobre los medios, se puede poner a cualquier persona que esté en contra de las medidas adoptadas por el Estado como un fácil enemigo, llevándolos a ser presos políticos, internándolos en campos de reeducación política o en el peor de los casos la muerte, de modo que la gente se mantenga ignorante de lo que realmente sucede y nadie busque concientizar al colectivo. Generalmente estas propagandas son empleadas en campañas políticas y han tenido gran influencia en eventos importantes a lo largo de la historia. Durante la Primera Guerra Mundial su rol fue, en efecto, protagónico, al hacer uso de los medios de masas y generar grandes cambios en la sociedad y en el poder político. En épocas de la Alemania nazi, un régimen totalitario, se buscaba la propaganda masiva para cambiar la mentalidad de la población. Es más, el cine también era utilizado como canal del régimen nazi. Este fiscalizaba y modificaba estos canales para su beneficio. Actualmente se puede observar que esto ocurre en países como Venezuela o Rusia, en donde el Estado tiene gran influencia en lo que sale en los medios. En más de una oportunidad se ha podido observar que no solo controlan la información que se difunde dentro del país, sino que impiden que medios extranjeros puedan filmar o fotografiar con libertad, ya que eso perjudica la imagen que el régimen que está al mando quiere reflejar. En Corea del Norte también han instaurado políticas con la finalidad de controlar y que todo sea hegemónico. Por ejemplo, hay una costumbre de venerar al ex líder Kim Il-sung, ya que se les ha inculcado la idea que él es el líder supremo y eterno. Además que tiene miles de estatuas e imágenes en lugares públicos. También se le ha prohibido a sus ciudadanos tener contacto con los turistas porque pueden ser un peligro para una posible filtración de información. Por otro lado, afirman que los únicos libros útiles son los escritos por el líder supremo, ya que ayudan a formar personas obedientes. Buenas, el día de hoy nos encontramos con Alejandro Guerrero, reconocido periodista y decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú. Bueno, la primera pregunta es, ¿considera que en nuestra sociedad peruana la mayor parte de la población se ve influenciada por las propagandas? Los mensajes publicitarios están preparados, están editados, están pensados específicamente para llegar al objetivo que es el público y animarlo a actuar de una u otra manera, a comprar, a consumir, a hacer determinadas cosas. Y los mensajes publicitarios no se hacen simplemente por hacer. Primero se hacen estudios de la población, estudios del target, del segmento al que está dirigido, la edad, la persona, sus tipos de gusto. Entonces los mensajes publicitarios van directamente preparados para tocar al público y sí tienen efecto, por supuesto que sí, está hecho por profesionales que lo piensan antes, ¿no? ¿La propaganda puede llegar a reflejar estereotipos con el fin de persuadir? Sí, claro, sin duda, además lo vemos todos los días, ¿no?
quieren que las chicas usen determinado tipo de shampoo, entonces ponen a personas conocidas que son influencers y les dicen que utilizando ese tipo de shampoo se van a ver como ellas. Ponen personas que son atractivas, interesantes, ¿no? Para el público, y entonces la gente los sigue. El público es muy influenciable, no solo acá, en todo el mundo. De lo contrario, en Estados Unidos la publicidad tiene un poder extraordinario, hace que la gente vaya de derecha o izquierda, vaya de frente. En consecuencia, el poder que tienen las agencias de publicidad, los mensajes publicitarios es muy grande, sí pueden influir en la gente. ¿Y usted piensa que las propagandas políticas de hoy en día han llegado a convertirse en una especie de burla o broma en vez de ser realmente informativas? Esa fue la mayor vergüenza de la última campaña electoral. Y fue una vergüenza nacional, y una vergüenza hacia afuera, y una vergüenza para la clase política. Ninguno de los políticos se preocupaba por transmitir con claridad su mensaje, su propuesta, las iniciativas que tenían para sus distritos, sus regiones. Todos lo único que buscaban era que la gente se ría, atraer la atención y de alguna manera que la gente hable sobre ellos. Lamentablemente, el público no sabe discernir entre ese tipo de payasos de la política y aquellos que sí presentan propuestas serias. Y a veces esos tipos que lo único que hacen son tonterías en la propaganda política son los que resultan elegidos. Y eso es triste, es penoso para nuestro país, porque significa que la población no tiene la capacidad suficiente para decir, este está haciendo una broma. Está haciendo mofa de la campaña electoral, está haciendo mofa de la democracia y no está haciéndonos propuestas serias. Lamentablemente hay sectores del público incluso que se pasan la voz, oye, ¿viste al sonso ese que hizo esto? Ja, 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 sí, votan por él. Los jóvenes que votan por primera vez a veces deciden su importante voto por eso, porque les hizo reír. Lo único que tenemos en claro es que el nivel de la política nacional es triste y no logramos remontar eso. Y eso solo se puede hacer en la medida en que la población se eduque adecuadamente. ¿Cree que hacer propaganda de algo erróneo puede ser perjudicial para una sociedad sin discernimiento? Pero por supuesto, porque la gente no vota por las propuestas, vota porque le gusta, pues. ¿Y por qué votaste por fulano? Me cayó bien. Pues. Y después de un año está siendo arrestado por la policía porque es un corrupto, o están queriendo revocarlo porque es un inútil. Y lo hemos visto, docenas de presidentes regionales detenidos y otra gran cantidad revocados porque simplemente no están preparados para el puesto. ¿Cómo es posible que en algunos municipios de Lima hayan elegido gente que tiene 21 o 22 años? Yo no estoy en contra de que los jóvenes participen en política y lo hagan activamente, al contrario, deben hacerlo. Pero deben empezar desde las posiciones iniciales, ¿no? Un joven quiere participar en política, debe presentarse como regidor, cumplir 5 años como regidor para aprender cómo se maneja un municipio y luego estudiar gestión pública y prepararse para el cargo. Aquí la gente es audaz, se presenta cualquiera de presidente regional y lo eligen. Y después la misma gente sufre las consecuencias de la corrupción, de la deshonestidad de esos tipos. Nuestro estilo de hacer política afecta mucho lo que es el concepto de la democracia, nos impide progresar, avanzar en el país. Y por último, según su perspectiva, ¿siente que tener una población tan dependiente, adoctrinada o apegada a ciertas formas puede ser un arma de doble filo? Sí, claro, porque la publicidad y los medios de comunicación hacen su trabajo de manera libre, independiente, ¿no? A ellos, principalmente a los que manejan los hilos de la publicidad, no les interesa mucho la manera como afectan la conducta de las personas. Ellos simplemente hacen la publicidad para atender a los intereses de la gente que los contrató. Pero sería pues extraordinario que una agencia de publicidad le diga a un candidato, yo no voy a hacer esa propaganda guachafa que usted quiere proponerme. No, le dice, págueme y yo se la hago, ¿no? No hay ese sentido de responsabilidad. Y por el otro lado también hay muchos medios pequeños, baratos, que están dispuestos a poner cualquier cosa en primera plana. Todo eso tiene un precio, todo eso tiene un precio en lo que es el desarrollo del país. Pero lo que más cuesta al país es la falta de educación de nuestra población. Ahí se paga el precio más grande, cuando el Estado no invierte realmente un poco más, no apuesta un poco más por la educación, porque lo que tenemos son generaciones perdidas.